Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Esperamos que muy bien. Y bueno, estamos nuevamente aquí en un programa de Mirada Salteña, como todos los miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Me encuentro junto a mi compañero Martín Jerónimo y mi nombre es Fernanda Domínguez. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Mirada Salteña. Y bueno, llegamos al viernes, llegamos al fin de semana y esperemos que te quedes en casa, ¿sí? Si bien bueno, estamos en un distanciamiento todavía, no volvimos a ninguna fase, pero sí tenemos que cuidarnos mucho más ahora que están saliendo muchos casos por día, ¿no? Así es, Martín, exactamente, tener prevención, los cuidados que se nos han pedido desde un principio. Pero bien, vamos hoy a informar, como es, esta es la esencia de Mirada Salteña, sobre un tema muy importante, la verdad, que es el tema de tener conciencia, la concientización sobre la donación de órganos, Martín. Así es, y para ello vamos a pasar a detallar ya quiénes son nuestros invitados, porque es un programa con bastante contenido, ¿sí? Así es, Martín, y le vamos a contar por qué y a qué se debe. Vamos a tener el placer de tener a dos invitadas que vienen especialmente de General Güemes, donde ellas han empezado con una campaña, ¿sí? Trasplante Güemes, es de la localidad de General Güemes, y vamos a contarle todo en detalle de qué se trata. ¿Quién nos visita y nos informa hoy, Martín? Así es. Bueno, hoy nos visita el doctor Tomás Eduardo Gilaber Valero. Él es el director del Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante de Salta, CUCAI, ¿sí? Y también nos visita... Así es, Martín, como bien yo mencionaba hace un momento, vamos a tener el placer de poder dialogar en primera persona, en este caso, con María Lambisnay, de General Güemes. Ella pertenece a la Comisión de Trasplantados. Ella se trasplantó en el 2016 con donante vivo de su madre. Ella tiene 44 años y también nos va a acompañar Angelina Tapia, quien es la mamá y donante de riñón de Lara Valentina Cruz, de tan solo 9 añitos. Así es, ¿no? Y bueno, y también vamos a hacer ahora, para avanzar en el programa, si nos acompaña Joaquín con la primera plaquita, que es la legislación, para introducir a la audiencia de qué es lo que vamos a tratar con nuestros invitados, cuál es la legislación con respecto a la donación y trasplante de órganos, ¿sí? Así es, Martín. Ahí tenemos que la ley madre es del año 93, la 24193, nos hablaba en ese momento de trasplante de órganos y materiales anatómicos, ¿sí? Luego vino en el año 2005 la modificación con la 26066, donde ya hablamos de tejidos. La ley específicamente se refiere a trasplante de órganos y tejido para personas trasplantadas, ¿sí? Y luego tenemos... Y actualmente tenemos también la ley, la 27.447, ¿sí? Es la nueva ley que regula las actividades relacionadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en nuestro país. Tiene 10 cambios relevantes de esta ley, Martín. Así es, y bueno, y antes la 26928, ¿sí? Que es la que nos habla de del sistema de protección integral de las personas trasplantadas. Así es, Martín, muy importante. Y nuestra provincia se ha adherido justamente a esta ley, a la 26928, a través de la ley 7908. ¿Qué es lo que sucede? Y lo que están pidiendo justamente, y que se está en campaña, y que de nosotros aquí de Mirada Salteña brindamos todo nuestro apoyo, es su reglamentación, ¿sí? Ya nos van a estar contando y dialogando con nosotros justamente María y Angelina a los fines de esta campaña, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a sus redes sociales, que es Trasplantado Güemes, y allí van a poder ver la campaña que están realizando ellos, un video muy emotivo también de la niña Lara Valentina, donde ella pide, ¿sí?, a los legisladores, solicita que se reglamente esta ley. Este es el fin. Y bueno, nosotros, como bien mencioné hace un momento, apoyamos esta campaña y también deseamos que se realice la reglamentación. Y más allá de eso, Martín, también tomar conciencia, ¿no? Justamente, que es el eslogan del programa, ¿sí? Cambiemos indiferencia por conciencia. Tomar conciencia a la hora de la importancia de donar los órganos. En su momento también hablamos, ¿te acuerdas?, de la importancia de donar sangre, que salva vidas. Así es, ¿no? Y bueno, y en esta evolución que hicimos de la normativa, veníamos hablando del año 1993 a la fecha, fue pasando por distintos periodos, ¿no, Fernanda? Así es. Primero era que tenía que haber un consentimiento escrito por parte de la persona para donar los órganos. Luego pasamos a una presunción, ¿sí? Que si no se presumía que donaba los órganos si es que no existía ese consentimiento escrito. Si no hay oposición. Exactamente, y en este caso
¿qué pasaba? Que si fallecía la persona, bueno, se le preguntaba a los familiares directos, ¿no? A los familiares directos cuál era la última voluntad de esta persona antes de morir. Y hoy, con esta nueva ley, la que bien mencionabas vos, la 27447, ¿sí? La llamada ley Justina, ¿sí? En conmemoración de esta nena, ¿no? De 10 años que falleció esperando un trasplante de corazón, se establece que ya no va a ser necesario el consentimiento de los familiares. ¿Sí? Sino que si no hay un consentimiento expreso por parte de la persona de que se niega a donar los órganos, claro, entonces aplica la presunción de que sí está dispuesta a donar. Ya no se tiene en cuenta la decisión de los familiares. Muy importante, ¿no? Muy importante, porque sucedía a veces que uno generalmente hubiera tenido toda la voluntad de donar los órganos al momento de fallecer, pero nunca nos dábamos el tiempo necesario para ir y brindar ese consentimiento. ¿Y qué pasa si fallecías? Así es, ¿no? Y todo esto tiene que ver con respetar la autonomía de la voluntad, ¿no? Como persona, de lo que uno quiere o desea hacer y no tuvo la previsión o no tuvo el tiempo. Bueno, para esto las distintas leyes que mencionamos, especialmente las dos últimas, que es de la protección integral de la persona trasplantada y la última, la 27447, establecen un registro, ¿no? Hay un registro nacional que lleva el INCUCAI a través de diferentes registros donde está especificado tanto la persona trasplantada, las decisiones, otros registros donde están las decisiones de las personas que han decidido donar o no órganos, ¿sí? Todo eso lo lleva el INCUCAI. Exactamente, y bueno, nosotros vamos a tener el lujo de poder dialogar hoy con el director del CUCAI de la provincia de Salta, ¿sí? Con el doctor Gilabert Valero, y justamente no vamos a charlar con esto, que nos cuente de qué se trata el CUCAI, cómo es que trabajan. A veces uno desconoce esto y, como bien, ¿no? A veces uno por desconocimiento o temor a esto justamente no realizaba este consentimiento, ¿no? Que hoy por suerte es todo al revés. Tal ya cual, ¿no? Se ha modificado. Y bueno, y también en primera persona poder dialogar con María, ¿sí? Y con Angelina Tapia, que ya están viniendo de General Güemes, ya se encuentran aquí en el piso. Así que bueno, Martín, ¿te parece hecha esta introducción? ¿Te parece? Nos vamos a una pausa, pero antes vamos a recordar que hoy tenemos sorteo en vivo, ¿sí? De Verónica Salón de Belleza, ¿sí? Que gentilmente ella nos dio un premio para todas las chicas, para toda la audiencia femenina de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las que participaron y bueno, éxitos. Al final del programa los vamos a estar sorteando en vivo. Así es, y también, bueno, vamos a lanzar, ya lanzamos el programa anterior, ¿sí? El viernes pasado, los premios que gentilmente nos ha cedido Amaru, ¿no? Así es, Martín, exactamente, de Amaru Juegos Didácticos. Tenemos 3 premios, vamos a estar sorteando, ¿sí? Ahí exactamente en pantalla están los 3 premios. Debajo de esta imagen, en nuestra página de Facebook, allí van a poner su nombre y apellido y sus últimas 3 cifras de DNI y arroben 2 amigas, 2 amigos para que también participen, ¿sí? Así que bueno, ahí está, justamente es la imagen donde tienen que dejar sus datos. Y este sorteo, Martín, lo vamos a estar realizando el último viernes de agosto. Así es, Fer, y bueno, una vez ya dicho esto, vamos a una pausa para continuar, ¿no? Con este contenido interesante que tiene el programa. Exactamente, hay muchísimo para hablar y escucharlas. La verdad que me interesa muchísimo y apoyar en esta campaña, como bien mencionábamos al principio. No se muevan, ya regresamos con más miradas salteñas. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna Es pura potencia.
junto al doctor, Tomás Eduardo Chilaver Valero. Vamos a estar dialogando con él. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias, Fernanda. Gracias, Martín, por compartir este espacio y hablar de temas que realmente son importantes, porque no están en la agenda de todos los días, pero sí es importante que se toquen. Así es, exactamente. Y bueno, en el primer bloque hablábamos un poquito, una pequeña introducción, hacíamos justamente nosotros. Y bueno, nos gustaría que nos informe, ¿no? Justamente del CUCAI Salta, cómo trabajan, la actividad que ustedes realizan, cuál es el rol que cumple aquí en la sociedad y la importancia que tiene. Bueno, ¿no? el CUCAI tiene muchas actividades. Por ahí la que más se conoce y la que se difunde más a través de los medios tiene que ver con la procuración de órganos, es decir, obtener órganos para trasplantes, y que tienen que ver con la donación de personas que tienen en su momento muerte encefálica, ¿sí? Eso sería como el motivo por el cual nació el INCUCAI, por el cual es un poco el fundamento del accionar. Pero a su vez tiene la función de coordinar todas las actividades que se relacionan con el trasplante en sí. Por lo tanto, es un organismo que tiene que ver con las habilitaciones de los centros de trasplante, interviene en todos los procesos desde que el paciente inicia su gestión para trasplantarse, todo el proceso de inscripción en lista de espera, el proceso de distribución de los órganos una vez que son procurados y el seguimiento post-trasplante. Es decir, hay todo un abanico de actividades que tienen que ver con nuestra actividad. Por lo tanto, nosotros acompañamos a los pacientes, por ejemplo, cuando hablamos de trasplantes renales, desde que empiezan la diálisis, deben registrarse en un sistema informático, que es el sistema Sintra, a donde el centro de diálisis los declara como paciente en diálisis. Una vez que están incorporados al sistema, la misma ley nacional de diálisis y la ley de trasplantes hace que en un lapso que no debe exceder 3 meses, ese paciente debe iniciar el proceso de inscripción. Es decir, se debe definir su situación ante el trasplante, si es un potencial receptor de órgano, y debe iniciar el proceso de inscripción, o si está contraindicado el trasplante en ese momento, se define su situación clínica. Y a partir de ahí se inicia el proceso de inscripción en lista de espera. Es decir, se lo pone en contacto con algún centro de trasplante, que generalmente lo recomiendan el centro de diálisis, o el financiador lo dirige de acuerdo a los convenios vigentes que pueda tener. Cuando hablamos del financiador hablamos de las obras sociales principalmente, o del Estado provincial, cuando los pacientes no tienen obra social. Bueno, el rol del INCUCAI terminaría en este caso con la inscripción o no de este paciente en la lista de espera, pero a la vez debe procurar órganos para que este paciente pueda acceder al trasplante, ¿sí? Y eso se hace a través de un equipo de procuración. Nosotros tenemos un equipo de médicos que tienen su accionar básicamente con la procuración, están muy relacionados con la procuración, es decir, van monitoreando pacientes que podrían en algún momento ser potenciales donantes, que están internados en las terapias intensivas. Es decir, hacemos lo que se llama médicamente, se llama programa Glasgow 7. Todo paciente que tiene un score o una escala de Glasgow menor a 7, porque tiene algún trastorno neurológico severo, agudo, y que fundamentalmente provienen de un accidente de tránsito, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano, por ejemplo, o un ACV, un accidente cerebrovascular grave, esos pacientes son monitoreados. Esos pacientes puede ser que evolucionen favorablemente, que recuperen su capacidad neurológica y que después se hagan terapia intensiva, o en el peor de los casos, lamentablemente, si esos pacientes evolucionan hacia la muerte encefálica, son potenciales donantes. Son declarados como potenciales donantes, y se produce, digamos, en ese momento que se determina que hay muerte encefálica, es decir, la persona, al ser desconectada del respirador o al cortar las drogas que mantienen ese corazón latiendo, seguiría sin vida, no estaría con vida. Lo que hace este equipo básicamente es mantener
nosotros lo llamamos mantenimiento cadavérico, es decir, tratar de que preservar esos órganos hasta que se produce en ese momento la ablación, es decir, una Claro, eso es cirugía. lo que queríamos hacer, también la diferencia y informarle, ¿no?, a la comunidad qué es la ablación y qué es la donación, ¿no? Exactamente. Que sepa bien. La donación tiene que ver con la voluntad de uno, digamos, que uno la tiene que expresar en vida, saber si yo quiero ser donante o no lo quiero ser. Puedo expresar, tengo toda la libertad de decidir si quiero ser o no quiero ser donante. Por supuesto que, bueno, hay un abanico de posibilidades acá, y cuando uno en vida no decide o no termina de tomar una opinión, la ley actualmente, ustedes la nombraron, la ley Justina, Sí. modificó un poco todo este proceso, que muchas veces es difícil, desde el punto de vista emocional, para la familia es terrible, porque es una situación realmente decepcionante, complicada. Y porque- emocionalmente, obvio. Exactamente, desde el punto de vista emocional. Generalmente lo que pasa cuando se llega a esta situación es que la familia no está de acuerdo con la donación, ¿sí? Un poco porque, y es entendible, porque de alguna manera ve que el corazón de esa persona sigue latiendo y no consideran que la persona ha fallecido, ¿no? Bueno, para eso también hay que llevarle tranquilidad a la población en el sentido de lo que eso implica la muerte encefálica, porque para determinar ese diagnóstico se hace un electroencefalograma, se hacen a veces 2 o 3, y se comprueba que el electroencefalograma está plano. Claro. ¿Qué significa plano? Que no hay actividad eléctrica en el cerebro. ¿Sí? Ustedes saben que el cerebro, la neurona es una neurona que no puede vivir sin oxígeno y que no puede sobrevivir. Entonces, en el momento que no hay actividad eléctrica, significa que ya el cerebro, la célula neuronal está muerta. está funcionando. Digamos. Y una persona sin neuronas, sin cerebro, no puede seguir viviendo, digamos. Incluso el latido cardíaco no podría mantenerse si no fuera por drogas que están estimulando ese latido cardíaco. De hecho, si uno cierra el goteo y dejan de pasar esas drogas, el corazón deja de latir. Claro. Pero de todas maneras, como bien informadas, ¿no, doctor? Decía, la gente es medio reticente, los familiares en ese sentido. Exactamente, por lo menos acá en Salta no tenemos realmente una conciencia plena de la importancia de la donación de órganos, porque yo soy donante hace años. Desde que era estudiante de medicina me interesó esto. De hecho, siendo estudiante ya había hecho estudios de investigación respecto a la voluntad de la gente de donación, porque ya me interesaba mucho este tema. Y la verdad, hay muchas causas, muchas cosas, mucha mala prensa, mucha desinformación, que hacen que las personas tengan cierto miedo, cierto temor, ¿no? Que era antes de la ley Justina, como bien yo también le comentaba a Martín en su momento, yo por ejemplo no había expresado mi voluntad, y sin embargo capaz que sí lo quería hacer, por ahí por falta de tiempo o por temor, ¿no? De decir, no sé qué me va a pasar. Entonces la gente directamente no iba a prestar su consentimiento. Bueno, a raíz de la modificación de ley Justina es al revés, digamos, prestamos consentimiento, y si no queremos, tenemos que ir y oponernos, no queremos ser donantes. Pero la verdad que, como bien hablabas, ¿no, doctor? Estaría bueno tener esta conciencia, porque a raíz de esto, digamos, obviamente todos, y por ahí suena medio fuerte, pero en un momento llegamos y todos nos vamos, todos, y la verdad que si nosotros podemos con nuestros órganos salvar vidas, que también es el eslogan que tiene, como donar sangre, en su momento también estuvo la doctora aquí hablando, la importancia que tiene, ¿no? Y con este pequeño acto, porque ya es el último acto que hacemos, la verdad que podemos salvar vidas tan importantes, ¿no? Y no una, sino varias. Varias, exactamente. Claro. No, y dijiste algo muy importante, ¿no? La desinformación. Sí. Justamente es lo que nosotros siempre, programa a programa, tratamos acá, y uno de los objetivos, ¿no?, de realizar este programa, es de llevar la información correcta, veraz, certera, a la comunidad. Por eso es que te invitamos, digamos, a alguien, el director, que sea la palabra autorizada, ¿no?, para comunicarle y llevarle esta tranquilidad que vos estás diciendo, ¿no? Por ahí es temor, como dicen ustedes, de que capaz que si tiene posibilidad de vida deciden cortar esa posibilidad para que donen los órganos, y no es así. Claro. ¿Sí? No es así. Hay un tema muy importante. La gente siempre piensa que, bueno, a mí me pueden meter en una camioneta y sacarme los órganos. Claro. Sí, es verdad. Bueno, si vos estabas inscrito iban a venir a buscarte, me había llegado una vez a es mí muy eso. difícil saber si mis órganos le van a servir a cualquier persona. Claro. Eso es algo clave. Bueno, ustedes me preguntaron hace rato sobre las funciones del CUCAI Salta. El del CUCAI Salta también depende el laboratorio de histocompatibilidad de HLA. El laboratorio de histocompatibilidad es único en el norte de Argentina.
el que está en función actualmente en Salta, realiza las muestras de histocompatibilidad para todas las provincias del NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, ¿sí? Es imposible asignarle un órgano a una persona sin haber hecho un estudio de histocompatibilidad. Claro. ¿Sí? Y como les digo, los laboratorios de histocompatibilidad son sumamente complejos y son sumamente escasos. O sea, no es que nadie puede Claro, saber, no no es me que pueden cualquier hacer persona pueda una hacer. prueba rápida para saber Claro, si vamos a ser compatibles, cuáles digamos, son claro. las características genéticas, los antígenos que se Claro. expresan en la superficie de mis células y que hacen a mi condición genética, si yo puedo ser donante o no. Claro. Ese laboratorio se hace en cada operativo de trasplante. Cada vez que nosotros tenemos un potencial donante, le hacemos el estudio de histocompatibilidad al potencial donante y a los receptores, que son los pacientes que ya están en la lista de espera, ya los tenemos chequeados, ya sabemos cuáles son, tenemos un banco de datos, Claro. donde ya sabemos cuáles son las características de esos pacientes. Y en ese momento se produce lo que nosotros llamamos la distribución, ¿sí? Las personas que son genéticamente más parecidas al donante son las que van a aparecer primeros en la lista de espera para ese Para ese, operativo. claro. ¿Sí? Otro mito, porque siempre lo que todos pensamos cuando hablamos de lista de espera, pensamos que las personas que llevan más tiempo son las que están primero y las que están... Eso le iba a preguntar. ¿No sí. es así? Claro. Porque el órgano que se va a implantar entre las personas que son genéticamente más parecidas a ese órgano para evitar el rechazo. Sin importar el orden, cuando me inscribí en esa lista de espera. Sin digamos. importar el Claro. orden. El orden. Hay algunas prioridades, por ejemplo, los pacientes pediátricos tienen prioridad, los pacientes que tienen último acceso vascular, en el caso de los pacientes que están en diálisis, Claro. algunas situaciones de emergencia tienen prioridad, los dobles trasplantes tienen prioridad, por ejemplo, cuando se trasplanta hígado y riñón, cuando se trasplanta riñón y páncreas, o corazón y riñón, Claro. ese tipo de combinaciones tienen prioridad. Claro. Porque obviamente son situaciones que ponen en mayor riesgo la vida, ¿no? Pero bueno, eso también. Y eso se debe realizar en el momento de cada trasplante. Claro. Y este laboratorio que nosotros tenemos acá en Salta lo realiza cada vez que hay un operativo de trasplante en Jujuy, cada vez que hay un operativo de trasplante en Tucumán, en Salta. Claro. ¿Me Qué entiende? bueno, qué bien. Doctor, y cuando hablamos de trasplante de órganos y tejidos, cuando hablamos de tejido, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de tejidos, hablamos de estructuras como por ejemplo la sangre, ¿sí? La sangre es un órgano, es un tejido también, está formado por muchas células. Claro. Y por ejemplo, el trasplante de médula ósea se hace a través de las células progenitoras hematopoyéticas que son obtenidas a partir de la donación de sangre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tejido, hablamos por ejemplo de la sangre, pero también hablamos de otros tipos de tejidos, por ejemplo, córneas. Muchas personas no pueden ver, son ciegas, y gracias a un trasplante de córneas podrían recuperar la visión, ¿sí? De hecho, tenemos una lista de espera de córneas y muchas veces podemos implantar cuando obtenemos córneas para trasplante. Claro. Es muy importante, ¿sí? Muchas veces el donante por ahí no me puede servir para donar el riñón o para donar el corazón, pero sí me puede servir para donar las córneas. Entonces, Claro. también esas son cosas importantes, ¿no? Claro, que a veces es más, uno mismo se califica si uno sirve o no para donar, y en realidad es, digamos, va a ser, en llegado su momento, quienes van a hacer los estudios pertinentes y van a ver qué es lo que realmente dejamos que sirve, por decirlo de alguna manera, digamos. Y claro. con esto, para que la gente sepa, hay órganos, por ejemplo, que tenemos doble, ¿no es cierto? 2 riñones, 2 pulmones. ¿Donar uno se puede vivir con uno solo para sacarle esa...? Está buena tu pregunta. Sí. En el caso de los riñones, sí. En el caso de los riñones, es uno de los órganos que uno puede donar en vida, digamos. Yo, por ejemplo, si tengo un familiar, la ley permite la donación en el caso de parentesco por consanguinidad, ¿sí? Y en el caso de que no hay consanguinidad, el juez debe dictaminar si esa persona no tiene ningún interés personal en hacerlo, digamos, porque tiene que ser un acto voluntario y totalmente desinteresado. En el caso de los riñones, si yo tengo un hijo, un hermano, un padre o madre que está en diálisis, tengo la posibilidad de donar un riñón si yo estoy sano, estoy en condiciones. Para eso se hace previamente un chequeo clínico previo del donante para corroborar que no haya condiciones clínicas que favorezcan la aparición, por ejemplo, de la insuficiencia renal en el
en el futuro. Yo soy nefrólogo, así que del riñón es lo que más voy a hablar porque O sea que se puede vivir con un riñón, digamos, para... se puede vivir perfectamente con un riñón. En este caso, el donante, una vez al año debe realizarse un chequeo, ¿sí? Que es lo que deberíamos hacer todas las personas en realidad. Pero obviamente focalizamos un poco más sobre el riñón para detectar alguna lesión incipiente y evitar que progrese la insuficiencia renal. Pero es algo que perfectamente se puede hacer cuando uno está sano. Sí, sí. Muy bien. De hecho, yo no tendría ningún problema de hacerlo por un familiar directo mío, ¿no? Claro, eso, pues justamente, ¿no? Ahí tiene que ver las emociones también y el lazo, ¿no? Lo que une la sangre. Y... ¿El caso del pulmón también o es...? En el caso del pulmón no completé la pregunta. En el caso del pulmón no. Esos son trasplantes que se hacen en bloque, así que se trasplantan ambos pulmones, o corazón y pulmón, todos juntos. Ah, muy bien. Bueno, para que sepan, ¿no? Por ahí uno dice, ¿no? Que generalmente me ha pasado también en la familia saber, ¿no? Y que necesitaba en este caso de riñón y los temores que hay, ¿no? De quedarse con un solo riñón, la edad o todo eso, sí, se perjudicaba, ¿no? El donante. Y en este caso, bueno, queda disipada la duda de que no habría ningún riesgo siempre y cuando siga, ¿no es cierto?, una línea de conducta saludable. El consejo siempre es hablar con el médico, ¿sí? Hablar con el médico nefrólogo, con el médico del equipo de trasplante, pero a la vez pueden buscar otro médico nefrólogo que les dé su visión y su panorama. Todos sabemos que las personas trasplantadas acceden a una mejor calidad de vida una vez con el trasplante, y la sobrevida mejora muchísimo respecto a la diálisis una vez que se supera el año del post-trasplante. También tiene sus riesgos el trasplante. El primer año del trasplante, sobre todo en el caso renal, hay mayor probabilidad de complicaciones infecciosas relacionadas a la inmunosupresión para evitar el rechazo. Pero superado ese tiempo, el riesgo se equipara y después disminuye drásticamente. Y lo que no tiene ninguna comparación es la calidad de vida, ¿sí? Tal cual. Y doctor, hablabas de que depende de la necesidad se formaba, ¿no? Como quién tenía la prioridad en caso de urgencia. Y con esto del aislamiento obligatorio que surgió en marzo, ¿cómo se desarrolló el tema de trasplante? Bueno, a nosotros nos ¿Se afectó, afectado? Sí, nos afectó mucho. Desde que empezamos con cuarentena, prácticamente se nos ha venido prácticamente a cero acá en Salta la cantidad de operativos. Si bien venimos monitoreando y chequeando pacientes, desde mayo hasta ahora, estuve viendo justo en estos días, tenemos monitoreado 30 pacientes con Blajo 7, pero ninguno ha llegado a la situación de muerte encefálica. Y tiene una explicación que tiene que ver con que han disminuido tremendamente los accidentes de tránsito, sobre todo los accidentes de tránsito graves, ¿sí? Que tenían que ver con la circulación caótica y que todos conocemos. Los riesgos y andar fatales, digamos, sí. A nivel nacional también ha disminuido tremendamente la cantidad de operativos de trasplante. En lo que va del año se van realizando 300 trasplantes en todo el país, pero bueno, realmente ha disminuido con respecto a años anteriores, ¿no? Pero la idea y lo que siempre se ha incentivado desde Nación es que mantengamos la actividad de procuración a pesar de la pandemia. Lo que no ha disminuido en Salta ha sido el número de operativos, de trasplantes, porque hemos seguido haciendo trasplantes renales. El centro de trasplante ha recibido órganos que han venido de otras jurisdicciones y se han realizado trasplantes con donantes vivos. Por suerte, ninguno con complicaciones relacionadas a la pandemia, pero bueno, esperemos que la situación epidemiológica no empeore y que podamos continuar, ¿no?, con nuestra actividad. O sea que a pesar del aislamiento sí se pudieron hacer, digamos, operaciones de trasplante. Se hicieron, sí. Ah, qué bueno, eso es justamente, ¿no?, lo que nosotros siempre pregonamos de, cuando hablamos de grupo vulnerable o con factores de riesgo, de que no se vean más afectados de lo que nos ha afectado a todos, ¿no?, la situación del aislamiento. Doctor, y lo que usted hablaba, que cuando tienen ya el órgano, digamos, y realizan todo el estudio para el tema de la compatibilidad, ¿es solamente el beneficio para, en este caso, los salteños o es a nivel nacional, digamos, ¿no? Bueno, hay diferentes listas de distribución. Cuando hablamos de córneas y hablamos de riñones, la distribución es regional, es decir, son directamente para los pacientes de Salta. Si no llegara a haber un potencial receptor para ese órgano en Salta, se distribuye en forma regional a otra, entra a la lista de distribución nacional, digamos. Bien. En el caso, por ejemplo, de renopáncreas o
que son dobles trasplantes, ahí entramos directamente en la distribución nacional. En el caso de operativos multiorgánicos, donde hablamos de corazón, de pulmón, hígado, también entramos en la lista de distribución nacional. Claro. Ahora, con el tema de la pandemia, el INCUCAI desde Nación ha tratado de fortalecer lo que es regional para distribuir en forma regional. Y esto tiene mucho que ver con la logística, porque, por ejemplo, los equipos de procuración de Buenos Aires, si bien pueden trasladarse a la provincia y el COE les permite el acceso a la ciudad por no más de 8 horas, ingresar a una institución pública, a un quirófano, por ejemplo, para realizar una ablación y trabajar con gente local que no ha tenido contacto con el virus, en teoría por lo menos, pone en riesgo esa población. Totalmente. Así que tienen que venir con la PCR, y eso es una condición que puso el COE de Salta, una PCR negativa de las últimas 72 horas. En el momento del operativo, no todos los médicos, los cirujanos, la gente que viene y que viaja en un avión, en vuelos sanitarios, tiene, y eso dificulta muchísimo poder realizar un procedimiento de estas características. Por lo tanto, se ha tratado que, por ejemplo, en el caso de ablación hepática, haya un ablacionista a nivel regional que pueda hacer la ablación para que después pueda ser distribuido primero regionalmente y después en forma nacional. Doctor, ¿y el tiempo desde que Así uno que bueno, también quería ilustrar con esto que la logística se nos ha complicado tremendamente en tiempo de pandemia. A la hora de enviar las muestras de sangre, de traer las muestras de sangre, al enviar el tejido, por ejemplo, cuando hacemos ablación de córneas, acá tenemos que mandar las muestras, los tejidos al banco de ojos que se encuentra en Santiago del Estero. Se hace vía aérea, terrestre. Por ahora lo estamos haciendo por vía terrestre porque no tenemos vía aérea disponible en cualquier hora. La provincia pone a disposición nuestra los vuelos sanitarios, pero siempre y cuando se van adecuando al horario de vuelo que tiene que salir para las urgencias que está pactado. Exactamente. Bien. Así que no siempre tenemos esa disponibilidad inmediata. Sí hemos mandado muestras de sangre de cordón umbilical, bueno, venimos haciendo un montón coordinando logísticas para que no se pierdan los trasplantes. Lo que yo le preguntaba recién es que generalmente cuánto es el tiempo que tienen, porque nos tocó ver, por ejemplo, que se acercan, por ejemplo, hacen la extracción del órgano, me imagino, digamos, los llevan y vemos las ambulancias que salen y disparan, digamos, porque hay un tiempo, digamos, exactamente, digamos, no puedes quedar ahí, digamos, el órgano. Sí. En el caso, por ejemplo, hay órganos que son más vulnerables a la isquemia, como por ejemplo el corazón, o el caso del hígado, de viajar inmediatamente para realizar la ablación. En el caso de riñones tenemos hasta 24 a 30 horas. Ese es el tiempo de isquemia desde que se produce la ablación. Y en el caso de córneas también tenemos hasta 24 o 30 horas. Depende en qué solución se puedan mantener. Hay soluciones que la mantienen por más días. Eso es algo muy técnico, pero bueno, si uno no las pone en ese tipo de soluciones, tenemos 24 horas nada más. Generalmente 24 horas. Es muy importante la celeridad también, siempre hablando de lo legal y todo lo demás, siempre nos encontramos ante los operativos de trasplante con estas situaciones de que la familia no quiere que procedamos. La ley Justina, por otro lado, nos obliga a nosotros a proceder, porque a nosotros nos dice, usted prosiga, porque si no hay oposición, si la persona en vida no ha decidido, no dijo que no, debemos seguir. Entonces, en este caso, la familia se opone, da pie a que nosotros le pidamos al fiscal de turno una autorización para poder proseguir. Situación que generalmente el fiscal no nos va a decir que no, porque la ley nos dice que no, pero eso lleva un tiempo que no podemos perder, porque muchas veces demoramos 5, 6 horas o 10 horas en este procedimiento y a veces podemos llegar a perder los órganos porque no tenemos... Por esa demora. Así que esa parte sí es muy importante coordinarla con la justicia, y es algo que yo me había propuesto desde que inicié mi trabajo en el CUCAI, que no lo pude llevar a cabo justamente por el tema de la cuarentena y el tema del COVID, así que creo que más adelante iremos trabajando sobre ese tema. Y la ley dice, ¿no?, que hay un registro de todo, digamos, incluso hasta de los profesionales que van a practicar la ablación. Totalmente. Y en este caso, demoran mucho las ablaciones, llevan mucho tiempo, mucha hora de trabajo, depende del órgano. Sí, no tanto, depende de la cantidad de órganos que se van a ablacionar. En el caso de, por ejemplo,
el bloque cardíaco pulmonar viene el equipo de tórax. Entonces, se termina eso y se pasa, por ejemplo, al bloque hepático, después al bloque renal. No son cirugías que demoren tanto tiempo, ¿no? A lo mejor en un lapso de 2 horas, 3 horas se termina con todo el operativo. Está bien. Lo último que se ablaciona siempre son las córneas, que es lo que más tiempo nos da para poder implantar. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que nos quedó queda cortito. cortito el tiempo. Sí, da para Tenemos muchas cosas. Muy para hablar interesante, mucho. Muchísimas muy gracias. interesante y seguramente queda abierta, ¿no?, la invitación para otra vez que quiera venir. Y puedas venir para seguir hablando, ¿no?, de este tema La tan verdad que interesante. es muy interesante y bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio de María y de Angelina, que ellas también, ¿Cómo bueno, no? mamá y una persona que vivió en primera persona, que fue trasplantada, así que bueno, enseguida vamos a estar charlando con ellas. Muchísimas gracias, doctor, la verdad que a mí me encanta toda esta información y la verdad que mucho uno desconoce, ¿no?, una falta o una incorrecta información, una falsa información a veces, así que bueno, muchísimas gracias. Y tampoco me quiero olvidar de la gente que trabaja en el CUCAI, porque bueno, además tenemos lo que yo les decía, el programa de seguimiento post-trasplante, donde nosotros le proveemos la medicación a todos los pacientes que no tienen cobertura social, y a los pacientes que están con Incluir Salud, a través de fondos nacionales. Nosotros hacemos toda esta provisión. Que es muy importante. Es muy importante. Qué bueno. Y bueno, y trabajamos en otras áreas que tienen que ver con la promoción, con todas las demás cosas. Así que, bueno, quiero que nadie quede afuera, pero tenemos muchas actividades bastante amplias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. No, por favor, bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La Rotonda Lácteo Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteo más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteo, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto, Y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. baterías Edna, Edna. es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña, estamos aquí en nuestro último bloque y estamos nos encontramos junto con María y Angelina, que ya están realizando lo que le contamos al principio, esta campaña, ¿sí?, justamente para lograr que se reglamente nuestra ley provincial. Muchísimas gracias por venir, María. ¿Qué tal, Angelina? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, van a contarnos un poquito, la idea es, ¿no?, difundir de esta campaña que ustedes están realizando, son de la localidad de General Güemes. Sí, así es. Bueno, esto surgió a través de la necesidad, porque no teníamos reglamentada nuestra ley, no teníamos, no tenemos derecho a nada, ni a vivienda, ni en salud hay muchas irregularidades con las obras sociales. Por ejemplo, en trabajo, en el Ministerio de Trabajo no se bajan proyectos para personas trasplantadas. Claro. Lo que en vivienda sí, ¿viste? No se especifica un cupo para nosotros. No así como para las personas con discapacidad. Claro, que hay un cupo, claro, no accedemos a eso. Claro. Siempre tratan de inscribirnos con ellos, pero no, nosotros tenemos nuestra ley, bueno. Todo esto a partir de la necesidad de muchas cosas. Capaz que a mí, por ejemplo, yo no tengo problema ni de medicación, es más, el CUCAI a mí me manda a mi ciudad, ese no es mi problema. El problema de ella, por ejemplo, de lo que es IPS, que,
se han cometido algunas irregularidades, porque la ley de nosotros dice que lo que te tiene que cubrir el 100%, el tratamiento, Claro. Todos los estudios que se tienen que hacer. Claro, y vamos a recordar, María, que vos me comentabas que en el 2016 justamente habías recibido donación de tu madre, fue una Sí, donación esa fue. en vida, exactamente, a raíz de una circunstancia renal, me Sí, comentabas. una insuficiencia renal. Bien. Bueno, también el objetivo es ese, porque esto es para toda la comunidad. Yo nací sana, Exacto. así, pasando los 30 ya me agarró esto y de un día para el otro ya estaba en diálisis. Claro. Bueno, ya después tuve que empezar a hacer los estudios de compatibilidad. Y bueno, la primera que quería darme el riñón era mi madre o mi hermano. Así Claro. que, bueno, gracias a Dios pude salir Claro. de esta situación. Y bueno, y ahora estamos en esto, así que el pedido más a toda la comunidad que nos ayude, que nos acompañe, porque esto es para futuro también, para la gente, o sea, nadie está exento de esto. Tal cual, exactamente. Y en el caso de Angelina, ella viene en representación de su hijita, mi que hija, fue sí. del video que lo vi precioso Sí. justamente, y ella no solicita que se Solicita. reglamente el reglamento para la ley provincial. Sí, Bien, vamos a recordar que ella es mamá de Lara Valentina Cruz, de 9 añitos. Sí. ¿Cuál fue la circunstancia de ella también, digamos, Bueno, Valentina empezó con su enfermedad al año y 8 meses. Los síntomas o lo que nosotros veíamos que pasaba era que se empezaba a hinchar, así, estaba toda haciendo retención. Claro. Y bueno, vinimos acá al materno infantil, nos atendió el equipo de nefrólogo del materno y bueno, le hicieron una biopsia para determinar qué es lo que estaba pasando. Claro, un diagnóstico. La biopsia dio el resultado de que ella tiene glomeruloesclerosis focal y segmentaria, es el diagnóstico de su enfermedad. Y bueno, desde entonces estuve en tratamiento, muchos tratamientos en el materno infantil, como les dije, y hasta el año pasado que Valentina tuvo muchas infecciones, muchas internaciones y llegó al momento de la insuficiencia renal. Claro. La doctora Salín nos derivó con el equipo de trasplante Salta, de acá de Salta, con el director que es el doctor Carlos Bassani. Y bueno, empezamos a tramitar todo lo que es la inscripción, todo lo que es para el trasplante. Claro. Lo que sí es importante, Valentina no hizo diálisis, directamente fue a trasplante, sí. Claro. Sí. Y, perdón, vos fuiste la que... Yo fui la su mamá, donante, claro. sí, yo fui la donante. Y bueno, el 23 de julio del año pasado, el 2019, ella fue trasplantada. Su riñón no estaba funcionando primero, entonces tuvieron que hacerle una serie de prácticas, como hacer la plasmaféresis, para que el riñón empiece a funcionar. Yo siendo compatible, haciendo todos los estudios de compatibilidad, todo, bueno, pasó eso. Mi problema fue estos diagnósticos, trasplante, Claro. Tener que luchar también con la obra social. Claro. Yo tengo obra social, mi esposo también tiene obra social, y luchar con eso, desde una albúmina, desde, no sé, de lo que necesitamos, yo todavía convaleciente, Claro. y los únicos que podían verla y atenderla a Valentina eran nosotros dos, mi esposo y yo, y bueno, y eso era nuestra lucha, luchar contra la enfermedad y luchar también con la impotencia de que no... Con la burocracia, por decirlo de alguna manera, de las sí, obras sociales. de las obras digamos, sociales, claro. sí. Bien. Vamos a decirle, Fer, a nuestra audiencia que nos están viendo, ¿no? La audiencia que nos está viendo justamente con esto, ¿no? Del trasplante, que es obligación de la obra social la cobertura del 100%, ¿sí? De todos los medicamentos y los tratamientos que directa o indirectamente tengan que ver con el trasplante, ¿sí? O con las consecuencias que tenga la persona trasplantada. Es una obligación legal que tiene que cumplir todas las obras sociales. Sí. Nosotros, por ejemplo, Valentina, tenían que hacerle una biopsia para determinar cómo estaba funcionando el riñón, hasta las agujas o un catéter, todo lo tenemos que pagar nosotros.
Claro, todos los elementos y cuando tiene que Sí. ser en realidad, tiene que cubrirlo la obra Sí. social, ¿no? Pero bueno, Sí. y como bien vos decías, ¿no? Angelina, digamos, ya es fuerte la situación de salud por la que uno pasa y encima le agregamos el tema de la obra Claro, social sí. y la verdad que, bueno, le agradecemos muchísimo que hayan venido, chicas, les deseamos éxito y nosotros desde aquí también apoyamos. Bueno, la idea era poder difundir esto y que se logre la reglamentación, ¿no? Hacer justamente el pedido a nuestros legisladores de la reglamentación, es algo importante, si bien es un derecho que tenemos, pero la verdad que ahí exactamente vemos, también teníamos fotos para compartir de la campaña que De la ustedes están campaña, haciendo, y yo decía en el primer bloque que hay un Facebook, ¿verdad? Una red Sí, social, están plantados. así pueden todas las Sí, personas ahí adherirse subimos y todo. acompañarlos. Sí, eso, que compartan, que sigan la página. Nosotros ayer tuvimos una reunión en la Cámara de Senadores, así que este proyecto de ley tenemos la fe de que va a salir. Que va a la salir, se próxima está semana. trabajando, Sí. lo están escuchando, Sí, ¿no? nos Esa es la están idea, escuchando. hacerse La escuchar. próxima semana Ya. vamos a ver en la Cámara de Diputados con nuestro diputado y bueno, estamos seguras que va a salir. Exactamente, y bueno, ¿no? Hacer fuerza también, Sí. porque como bien también decía María, es un beneficio que uno no sabe que el día de mañana uno lo puede necesitar, nadie está exento Nadie de una está exento. situación como esta. Así es, ¿no? Como decís, apoyar esta campaña porque, como decimos siempre, tenemos que ponernos en el lugar del otro y por más que no nos pase a nosotros, tenemos que apoyar y dejar la indiferencia de lado, ¿no? Cambiar indiferencia por conciencia. ¿Sí? Exactamente, así es, Martín. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo, chicas, que el sorteo de lo que era el tratamiento de hidratación o todo lo que ustedes podían elegir del salón de belleza, lo vamos a dejar, Martín, para el próximo miércoles, así que pueden seguir participando. Y bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias. Éxito, Gracias. seguimos apoyándolo también nosotras desde aquí. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, Muchas María, gracias. Angelina. Gracias. Besos a Lara y bueno, fuerza. Muchísimas gracias, Martín. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles a horas 19 aquí por TV Canal 2. Que tengan buen fin de semana.